el mensaje de hoy, el mensaje de hoy lleva por título, precisamente en concordancia con lo que hemos venido conversando y lo que se ha venido orando, el título del mensaje de hoy es La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Ese título que tiene este mensaje, ese título se desprende precisamente del libro de Colosenses. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. De eso se trata el título del mensaje de hoy. Amados, la abundancia de la palabra de Dios en la iglesia es esencial para el crecimiento espiritual, la formación doctrinal, la corrección y la guía para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios. La Biblia misma enfatiza repetidamente la importancia de estudiar, de enseñar y de vivir conforme a la palabra de Dios. La abundancia de la palabra de Dios en la iglesia es fundamental para el crecimiento espiritual, la madurez cristiana, la unidad del cuerpo de Cristo y la santificación de los creyentes. Cuando no hay palabra de Dios en abundancia en la iglesia, cuando no hay conocimiento de las Escrituras, habrá tinieblas, habrá oscuridad, habrá ignorancia, y eso trae división, ¿sí? División, la palabra división, compuesta por dos partes, de dos, y visión, ¿sí? Dos visiones, es lo que se ha producido en muchas congregaciones cristianas por justamente darle a la palabra el significado o la interpretación que el lector le quiso dar con su propio lente, pero no lo que la Escritura dice. Entonces, se han producido divisiones en las congregaciones cristianas, lamentablemente por cuestiones como estas, por no haber abundancia de conocimiento de la palabra. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que dimos hace unos fines de semanas atrás de Elimelech y Noemí? ¿Se acuerdan de eso? Elimelech, ese nombre significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Noemí significa dulzura. ¿Recuerdan eso? Y después estaban los hijos también, que eran parte de la familia. Malón y Kelión, que significaban respectivamente flacucho y enfermucho. ¿Sí? Esos eran los significados de esos nombres. No dice la Biblia por qué le pusieron estos nombres a los hijos, pero es lo que significan estos nombres en hebreo. Flacucho y enfermucho. Bien, la pregunta es, ¿por qué estaban perdidos estos hombres? ¿Por qué en el momento de la crisis, como todo ser humano vive, como todo ser humano atraviesa, como todo hijo de Dios también, vive contingencias en su vida, situaciones de emergencia, situaciones de crisis, situaciones problemáticas, situaciones extremas? ¿Por qué en el momento de la crisis muchas veces no se sabe qué hacer y se sale disparando justamente para el lado que no se debe disparar? Recuerdan ustedes que Elimelech y Noemí se fueron hacia la tierra de Moab, es decir, se fueron a la tierra de los enemigos, a la tierra de los enemigos, porque había habido una gran hambre en Israel en esos días y el hambre los apretó de tal manera que ellos decidieron salir hacia la tierra de los enemigos y habitar con los enemigos y casar a sus hijos con los enemigos, ¿sí? Y terminar muriendo en aquella tierra de los enemigos. Toda esa consecuencia que vivió esta familia produjo en el corazón de Noemí una amargura tan grande, una tristeza, una aflicción tan grande que cuando ella regresa a Belén, resulta que le dice a sus vecinos,
no me llamen más Noemí. Por favor, no me llamen Noemí. Se ve que se le había borrado la dulzura hasta de la cara a esta mujer por todo lo que había vivido y no sentía realmente, no se sentía representada con ese nombre. Por eso les dijo, ya no me llamen más Noemí, llámenme amargura. ¿Sí? Ella dijo, llámenme Mara, que traducido es amargura. Qué triste, hermanos, vivir esas consecuencias. Ahora, para entender por qué este hombre que tenía semejante nombre, Elimelech, mi Dios es rey. Cuando yo declaro que alguien es rey de mi vida, estoy declarando su señorío sobre mi vida, estoy declarando su soberanía sobre mi vida, estoy declarando su gobierno sobre mi vida. Por lo tanto, cuando hay rey, hay gobierno, hay soberanía, hay voluntad de reino, precisamente, y cuando hay reino, al haber gobierno, hay administración, debe haber orden, ¿sí? Debe haber justicia social y todas las cosas que por ahí se hablan en los ámbitos de gobierno o políticos. Pero ¿qué pasaba en estos días? ¿Qué pasaba en estos días? Dice el libro de Samuel capítulo 3, verso 1, primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba con la palabra de Jehová? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en esos días. Ese es el contexto en el que vivían Elimelech y Noemí. ¿Recuerdan que cuando comienza el libro de Ruth en el capítulo 1 dice, en los días de los jueces ocurrió esto, que hubo hambre en la tierra y un hombre llamado Elimelech y su esposa Noemí fueron a la tierra de Moab? Muy bien, eran los días de los jueces, no había rey, todavía no había sido ungido el primer rey en Israel, es decir, Samuel, no había rey en Israel, solo había habido jueces hasta ese momento, solamente líderes del pueblo que funcionaban como también funcionó de alguna manera Samuel, porque Samuel, este Samuel que estamos citando aquí en el libro, él era profeta y juez. Dos cosas, profeta y juez. Él fue precisamente el último de los jueces, fue quien ungió al rey Saúl, el primer rey de Israel. ¿Ok? Para que contextualicemos un poquito la situación en la que estaba Elimelech y su familia. ¿Qué pasó en estos días? Escaseaba la palabra de Dios. No había conocimiento de la palabra de Dios, ni tampoco visión de Dios en el pueblo. Escaseaba la palabra de Dios. Uf, estamos sintiendo el calor ya aquí en el estudio. Muy bien. Escaseaba la palabra del Señor. Por eso es que en el momento en que la crisis vino a la casa, a la familia y a la ciudad de Belén y el reino de Israel, precisamente porque todo Israel estaba pasando por esa misma crisis, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Que estas personas toman una decisión equivocada, toman la peor de las decisiones, toman una decisión que los llevó a un futuro incierto, un futuro desastroso, doloroso, lleno de aflicción, ¿sí? Todo eso ocurrió porque tomaron una decisión. Y la decisión que tomaron evidentemente carecía de palabra de Dios. Porque si ellos hubiesen conocido la voluntad de Dios y se hubiesen movido en esa voluntad, pues esa crisis habría terminado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo anticipó. Había anticipado esto en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Allí Dios le había dicho a Israel que cuando Israel se entregara al pecado de la idolatría, él enviaría disciplina sobre su pueblo
trayendo hambre. Era la manera en que Dios disciplinaba a Israel. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Pues arrepentirse de este pecado, volverse a Dios, y entonces el pan volvería otra vez a sus tierras. Eso era lo que faltaba que se hiciese y ellos no lo hicieron. ¿Me explico? Si ellos hubiesen tenido abundancia de conocimiento, en ese momento habrían tomado una decisión fundada en las Escrituras, fundada en la voluntad de Dios, fundada en lo que realmente Dios quería para sus vidas, no aquello. Precisamente lo que hicieron era lo que la ley establecía que no se debía hacer. No debían rechazar la heredad, que era lo que Dios les había entregado, la tierra prometida, y no debían dar a sus hijos a extranjeros. Es decir, que ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Cuáles fueron los resultados? Desastrosos. Dice el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero acá viene la parte más tremenda de esto. Porque alguien puede tener falta de conocimiento por una cuestión de circunstancias, que no tuvo la oportunidad de adquirir tal conocimiento, pero resulta que no es el caso de Israel, porque Dios a Israel le habla hasta el día de hoy. Dios le ha hablado a Israel hasta el día de hoy. Dios le habla por medio de señales, por medio de las señales proféticas, que en sus mismos profetas, que son los que nosotros tenemos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, están escritas las señales de las cosas que vendrían a suceder en el futuro, ¿sí? Y en los finales de los tiempos, cómo Israel iba a ser restaurado para recibir a su Mesías. Pero también está escrito en los profetas que el pueblo de Israel va a ser engañado. Eso está escrito y eso va a suceder. Otra vez va a ser engañado Israel y van a recibir a un falso Mesías. Van a recibir a un falso Cristo como rey, como gobernador sobre ellos y sobre todas las naciones. ¿Por qué van a ser engañados? Porque no hay conocimiento, porque no se ha buscado el conocimiento de Dios, sino que han abrazado tradiciones, Jesús lo dijo de esta manera, mandamientos de hombres, tradiciones, religión, y no una relación con Dios para poder entender y comprender su propósito para sus vidas. Entonces, ¿qué dice el texto? Volvemos ahí, por favor, al texto de Oseas 4:6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero fíjense lo que dice ahora. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto desechaste el conocimiento. Es decir, amados, que Dios ha estado hablando al pueblo de Israel todo el tiempo. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, allí en la introducción al libro de Hebreos, dice en los primeros versículos que Dios, en los tiempos antiguos, habló a su pueblo por medio de los profetas. Los profetas, 4 profetas mayores, 12 profetas menores, que son los que encontramos en el Antiguo Testamento, y otra cantidad de profetas que no escribieron, pero sí funcionaron como profetas en el pueblo de Israel, hablaron a Israel, al pueblo de Dios, incansablemente entregaron palabra de Dios, palabra de dirección, palabra con visión, palabra de denuncia de pecado, de reprensión, de palabras que también traían, por supuesto, avisos que anticipaban la disciplina de Dios, porque Dios no disciplinó jamás a su pueblo sin avisarle antes y sin llamarlos al arrepentimiento. Porque a veces, de pronto, cuando vemos la disciplina de Dios, que puede ser dura sobre el pueblo de Israel, pensamos que Dios tenía el sí flojo para castigar, ¿sí? Pensamos que Dios era un Dios de rapidito para la ira.
Y no, amados, Dios ha sido un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira. Dios ha esperado años, 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 décadas, siglos, ha esperado que su pueblo entienda lo que su plan, su propósito ha sido para la nación entera de Israel. Y hasta el día de hoy no han podido comprender, han endurecido su corazón y no han podido comprender la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable para Israel. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos? Que primero Dios habló por los profetas y hoy actualmente Dios habla por medio de su Hijo. Y su Hijo, dice Juan capítulo 1, verso 1, que Él es la palabra. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra de Dios encarnada. ¿Sí? Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Recuerdan ese texto? Si lo leemos en la traducción del lenguaje actual, no vamos a ver la palabra verbo, sino vamos a ver la palabra, precisamente, valga la redundancia, palabra. En el texto dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Cristo es la palabra, el verbo de Dios, la palabra de Dios es Cristo mismo. Bien, ¿qué rechazaron? La palabra. ¿Qué rechazaron? El conocimiento. Y por haber rechazado el conocimiento, dice la Escritura, el pueblo vino a destrucción. La nación vino a destrucción. ¿Una sola vez? No, muchísimas veces. Muchas veces Israel ha sido cíclico en su incredulidad, ha sido cíclico en su idolatría, ha sido cíclico en el abandono de la fe, ha sido cíclico en la apostasía. Por eso Dios ha tratado disciplinando a Israel muchas veces, no pocas, muchas veces, muchas veces. En este momento se está viviendo el cumplimiento del regreso de Israel a su tierra. Después de 2000 años, después de que en el año 70 después de Cristo el emperador romano arrasó con Jerusalén, arrasó con la región de Judea, ¿sí? Y los judíos y los israelitas del reino del norte fueron atacados por Siria y fueron desparramados por todas las naciones de la tierra, los israelitas. ¿Por qué? Porque era un acto disciplinario de Dios. Y Dios en ese acto disciplinario dice, pero un día los voy a restaurar, los voy a traer otra vez, así como el ave vuelve a su nido, así regresará Israel a su tierra. Fíjense qué palabra profética más hermosa y poética. Dice Dios que Israel volverá como el ave que vuelve a su nido. ¿Cómo vuelven las aves a los nidos? Volando, precisamente. ¿Y cómo regresa en este momento Israel a su tierra? Volando, en aviones. ¿Sí? Cada día en el aeropuerto internacional de Tel Aviv se reciben cientos y cientos de personas que vienen de las naciones de la tierra a vivir en aquel territorio llamado Israel. Dios está juntando a su pueblo porque estamos llegando a la culminación de los siglos, estamos llegando a la culminación del tiempo del fin, ya estamos viviendo los días finales, ¿sí? Está a punto de acontecer el levantamiento del anticristo, luego del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo que se levantará para gobernar en las naciones, desde Jerusalén hacia todas las naciones. Imagínense, desde Jerusalén. ¿Y quiénes van a ser engañados? Pues ellos. ¿Recuerdan ustedes Mateo 24? Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Los discípulos le preguntaron al Señor si habría algún tipo de indicativo, alguna cosa que pudiese indicar que eso ya estaba pronto a ocurrir. Y el Señor les dijo, sí, efectivamente, van a haber señales preapocalípticas, que así es como le llamamos nosotros hoy, en términos modernos, señales preapocalípticas, o sea, señales antes del fin, como también dice el texto de Mateo 24, allí dice como título, señales antes del fin, ¿ok? Y Jesús lo primero que les dice a los israelitas, fundamentalmente a los judíos, a los de la zona del reino del sur, allí en Israel,
fundamentalmente lo que les dice es, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús les dice antes de hablarles de terremotos, de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y distintas señales que serían los principios de dolores, indicando que se estaría llegando ya a la culminación de los tiempos previo a su venida, Jesús lo primero que les dice es, mirad que nadie os engañe, porque habrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Cuidado, les dice el Señor. Cuidado que no les engañen. Es decir, que en estos últimos tiempos no solo habrá un hombre que se presentará como el tal, sino que habrán unos cuantos que están en camino de querer ser el ungido de las naciones, el rey de las naciones, el que gobierne la tierra. Hay unos cuantos que están en carrera, pero que son falsos ungidos o falsos cristos o falsos mesías. ¿Sí? Por eso el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Y de qué manera nosotros podemos no ser engañados? Pues conociendo la verdad. Si nosotros conocemos y profundizamos la verdad, entonces la mentira no tendrá lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque la verdad prevalece sobre la oscuridad. La verdad es luz. Cuando la luz se enciende, la tiniebla desaparece. Huye la tiniebla frente a la luz. Por eso es tan importante que la iglesia cristiana también de los últimos tiempos, la iglesia del fin de los tiempos, esté siendo también instruida en la palabra del Señor, preparada en las Escrituras, enseñada en la palabra del Señor, conociendo ¿qué cosa? El corazón del Padre. El corazón del Padre se nos revela cuando conocemos su palabra, su pensamiento, las expresiones de su boca. Dicen los teólogos que Dios se revela a la humanidad de dos maneras. De dos maneras. Una, a través de la creación. A través de lo creado, Dios se revela al hombre. Es decir, el hombre no puede decir que él mismo ha sido el creador de lo que se ve en este universo, apenas si lo estamos conociendo. Apenas si nuestras sondas como el Hubble, como el James Webb, como otras sondas espaciales que se han enviado al espacio exterior, están recién explorando las afueras, el vecindario de nuestra galaxia, las galaxias vecinas, ¿sí? Unas cuantas, un racimo de galaxias, cuando en realidad las galaxias que hasta ahora se saben que existen son más de 150.000 millones de galaxias en este universo. ¿Se puede dar una idea de ese número? 150.000 millones de galaxias. Es una cosa, pero descomunal. Descomunal. Y cada galaxia, cuando hablamos de galaxias, estamos hablando de todo lo que complementa una galaxia como la nuestra, que se llama la Vía Láctea, donde está el sistema solar. Nuestro sistema solar es una cosita chiquitita así comparada con la galaxia en la que vivimos. Si ustedes buscan, googlean por ahí imágenes comparativas del sistema solar con el tamaño de la galaxia en la que vivimos, van a ver que el sistema solar entero es una cosita chiquitita. El Sol y todos los planetas que le circundan y todas las lunas que tiene cada planeta que circundan a sus planetas respectivamente. Y sin embargo, estos planetas son enormes en comparación con nuestro tamaño, ¿sí? Enormes en comparación con nuestro tamaño. Apenas cuando tomamos un avión, aquellos que han tenido la oportunidad de volar a cierta altura, cuando ustedes van a 5.000 pies de altura nada más y miran hacia abajo, las ciudades se pierden. Ciudades enteras se pierden. Se ve como una manchita allá abajo, una cosita insignificante a veces, ¿sí? Cuando va bajando el avión, por ahí empezamos a ver las rutas y empezamos a ver los vehículos que van en las rutas y vemos una cosita ahí que parece una hormiguita allá abajo que se está moviendo, ¿sí? Y vemos los camiones, se ven chiquititos y adentro de ese camión va algo más chiquitito todavía que es el ser humano,
que si sale del camión lo dejamos de ver a cierta altura. Imagínense, nuestro tamaño comparado con este universo. Bien, ¿qué dicen los teólogos? Que Dios se reveló a la humanidad a través de esa creación. Si hay una creación que tiene un diseño que está compuesto por leyes, que son leyes matemáticas y exactas, son tan exactas que se pueden calcular, por ejemplo, los movimientos de los astros precisamente y también de los cuerpos celestes en movimiento. Si viene un cometa, por ejemplo, a tantos miles de millones de kilómetros de la Tierra, se puede calcular con exactitud matemática cuándo llegará a pasar cerca de nosotros. Por eso es que se anuncian previamente los sucesos astronómicos. Se pueden decir y predecir porque son exactos, se mueven dentro de una exactitud matemática impresionante. Entonces, si hay leyes, para que haya leyes, también hay una ley que los científicos manejan, que es la ley de causa y efecto. Siempre la causa es más grande que el efecto, ¿sí? Entonces, si hay leyes, tiene que haber alguien que las causó. ¿Y quién causó las leyes del universo? Alguien que tiene que ser más grande que el universo. ¿Y quién es el que está más allá del universo? Pues nuestro Dios, que lo habita todo. Es decir, que con un razonamiento científico humano, el hombre puede llegar a racionalizar esta situación y entender que efectivamente hay algo o hay alguien, hay un ser superior o hay una energía inteligente, vieron que le ponen varios nombres, pero pocos quieren hablar de Dios como tal, como un Dios moral, como un Dios que nos enseña lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero aquellos que logran reconocer la energía del universo y ciertas cosas, entienden que hay un ser superior que ha hecho todo esto que nosotros conocemos apenitas. Apenitas. Pero ahora viene la parte más interesante. La otra manera en que Dios se revela a los hombres, a la humanidad, es su palabra. Su palabra es la otra manera, forma, método que Dios tiene de comunicarnos su voluntad, es decir, lo que Él piensa y sobre todo lo que piensa para con nosotros, para con nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice allí en Romanos 12:2 que cuando nosotros renovamos el espíritu de nuestro entendimiento por medio del conocimiento de las Escrituras precisamente, es cuando llegamos a conocer lo que es bueno, agradable y perfecto dentro de la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso es que hay muchas personas cristianas, creyentes, para ser más técnicos, específicos, creyentes, que viven muchas veces una vida de cárceles, de ataduras, de situaciones que no saben cómo salir de allí. ¿Por qué está viviendo esta situación? Porque no sabe cómo, porque si supiera cómo, obviamente ya estaría fuera. Entonces, ¿qué es lo que le está faltando? Le está faltando el saber cómo, el know-how, como le llaman a nivel de empresa, ¿sí? Tener el know-how, saber cómo salgo de esto, cómo soluciono esto, cómo avanzo en mi vida, cómo crezco en mi vida, cómo desarrollo mi vida, cómo cumplo el propósito de mi vida. El único lugar donde eso está expresado es en la palabra de Dios. Allí se habla específicamente de cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Lo crees o te cuesta creerlo? ¿Sabes cuál fue el principio de la caída del hombre en el huerto del Edén? Dudar de la palabra de Dios. Ese fue el principio del desastre. ¿Recuerdan la historia? Satanás se presenta a hablar con Eva. ¿Y qué es lo que le pregunta a Eva? Eva, ¿qué les dijo Dios si comían de ese árbol? ¿Qué iba a pasar? No, Dios dijo que si comemos de ese árbol, vamos a morir. ¿Qué le contesta Satanás? A la palabra que Dios le había dado a Eva, a Adán precisamente.
¿Qué le contesta Satanás? No, no es así, Eva, no es como Dios dice, no es como Él dice. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol vas a ser una diosa como Él. Imagínate, Eva, vas a ser una diosa, ¿sí? Y a Eva se le abrieron las pepas y le empezó a gustar la idea. ¿Por qué? Porque Satanás logró su cometido, hacer dudar de la palabra de Dios a los primeros hombres. Cuando tú dudas de la palabra de Dios, te quedas sin ancla. ¿Vieron el ancla de los barcos? Tremendos barcos transatlánticos, buques, cargueros que llevan toneladas y toneladas de cargamento. ¿Cómo se fijan en medio de un mar tormentoso que se mueve como loco? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo se fijan en ese lugar? A través de las anclas. Cuando nosotros no tenemos en nuestra vida representada por estos barcos, no tenemos anclas, que significa la palabra de Dios vendría a ser esas anclas, pues nuestro barco es llevado de aquí para allá por cualquier tormenta de la vida, cualquier situación tormentosa nos vuelve loco, nos sube, nos baja, estamos arriba, estamos abajo, estamos al costado, caemos, nos damos vuelta, volcamos. Eso nos pasa en la vida porque no tenemos anclas firmes. ¿Y qué hay algo que sea tan firme que sea inamovible eternamente? ¿Hay algo que tenga esas características? Pues Jesús dijo, este cielo y esta tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Por eso es que cuando Dios dice que es blanco, tú nunca, aunque lo veas negrísimo, no digas que es negro, por favor, no discutas con Dios. Si Dios dice que es blanco, es blanco. No, pero yo lo que pasa es que yo creo, que yo pienso que... Pierde tiempo, sigue sufriendo las consecuencias de la ignorancia, en vez de creerle a Dios. En vez de confiar en la profundidad insondable de la sabiduría de Dios, que tiene pensamientos que son sublimes y más altos que los nuestros. O sea, ¿qué quiere decir eso que estoy diciendo? La palabra de Dios dice eso. ¿Qué quiere decir que Dios tiene pensamientos sublimes más altos que los nuestros? Que Dios no se puede ponerte a explicar todo porque tú ni siquiera lo vas a entender. Muchas cosas que Dios hace con nuestras vidas, Dios ni siquiera se toma el tiempo de explicártelas porque no las vas a entender. Tenemos una mente tan finita, tan terrenal, tan contaminada en esta tierra, que no podemos entender muchas veces la profundidad de Dios y la altura de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos más próximos en un momento, les dijo, de hecho se lo dijo a Pedro directamente, Pedro, mira, tú ahora no entiendes lo que yo hago, tú no estás entendiendo. Pero llegará el día, Pedro, en que tú lo vas a entender. Llegará el día en que ustedes van a entender lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Pero ahora, en este momento, no lo entienden. Ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo ni haciendo. Y el Señor Jesucristo les dice eso porque de alguna manera ellos querían racionalizar todo, entender todo, comprender todo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué? ¿Y por cuánto? ¿Y por qué? Pará un poquito. Es Dios el que está hablando. Es el Dios de los cielos el que está diciendo que hay que ir por esa dirección. Déjate de cuestionar al Dios de los cielos, créele de una buena vez y avanza. Avanza. ¿Por qué Abraham se ganó el título de padre de la fe? Porque cuando Dios lo llama a Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios lo llama y le dice, ven, Abraham, toma tus cosas, sal de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, sale sin rumbo Abraham. Pero no, Señor, a ver, para un poquito. Primero hablemos, a ver de qué tierra se trata, indícame en qué zona está, yo me pego un viajecito, observo a ver si me gusta el territorio donde me vas a llevar.
Vamos a ver entonces si están las condiciones dadas, porque yo tampoco puedo sacar a mi familia de acá, de esta tierra de abundancia, porque Abraham era riquísimo. Eso dice el siguiente capítulo, capítulo 13, verso 1. Dice que Abraham cuando salió de aquella tierra era riquísimo en plata, en oro y en ganado. Imagínense. No, señor, a ver, yo necesito que me expliques, por favor. Necesito hacer una buena hermenéutica de esto, ¿sí? Una buena exégesis de tu propuesta. Necesito llevar a cabo un estudio profundo donde yo vea con toda claridad lo que tú me estás explicando, Señor. ¿Actuó así Dios con Abraham? No. Abraham, toma tus pilchas, como decimos acá en la Argentina, toma tus pilchitas y te vas a la tierra que yo te voy a mostrar. Salir de su tierra no era decir, bueno, nos vamos a ir de paseo, Sarita, prepárate, llévate el equipo de mate, porque nos vamos a ir a un picnic, vamos a ir a un paseo con el Señor. No, hermanos, tenía que llevar cantidad de animales, miles de cabezas de ganado, muchísima gente tenía que ir con él porque trabajaban para él. Él era una persona muy, muy adinerada, riquísimo, como dice el capítulo 13 de Génesis, y tenía que llevar todo ese cargamento, cargar con todo eso, los animales, las familias de los jornaleros, de la gente que trabajaba para él, los siervos. Encima se llevó al primo, se llevó... Era una cosa que se llevó cantidad de cosas tremendas de trasladar hacia el lugar donde nadie sabía. Por eso Hebreos capítulo 11 dice, por fe Abraham dejó la tierra de Ur y fue camino a la tierra que no conocía. Que no conocía. No sabía nada de ella. De hecho, Abraham estuvo pisando el territorio, que luego más tarde fue el que heredó justamente Israel. Muchas veces estuvo allí pisando el territorio, que era su territorio, el que Dios había escogido para su descendencia, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Él desconocía eso. Nosotros lo sabemos porque hoy tenemos la historia completa, toda la información completa. ¿Sí? Entonces, si Dios dice, amados, no discutamos con Él. Obedezcamos. ¿Qué pide Dios de ti? Dice la Escritura. ¿Qué pide Dios de ti? Te pide sacrificios de animales, ofrendas y esto y aquello, como le decía allí en el texto de Samuel. No, Dios no te está pidiendo eso. Lo único que te pide es que le obedezcas. Sí, pero lo que pasa es que Dios no me da explicaciones de todo lo que quiere hacer conmigo. Eso no es vivir por fe. Eso no es vivir por fe. Eso no es vivir una vida de fe. Una vida de fe es confiar plenamente en que lo que Dios dice está perfecto. Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que se debe creer. Eso es lo que se debe practicar. Eso es lo que se debe guardar en obediencia. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Cuando yo entro por ese camino, entendiendo que lo único que Dios me pide es que lo ame y sea obediente con Él, y que aquellos que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, y realmente es así, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, hasta las más dolorosas, nos ayudan a bien. Hasta las que no entendemos, nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque llegará un día en que entenderemos lo que Dios dijo e hizo. Como Jesús le dijo a los discípulos. Ustedes ahora no entienden, pero llegará el día en que ustedes comprenderán todo. Entonces, no te afanes, no entres en ansiedades, no te dejes llevar por la ansiedad y el afán. Créele a Dios y Dios hará. Y te vas a sorprender de lo que Dios hará. Créele. La Biblia está llena de textos diciendo Dios es fiel. Dios es fiel. Aún es fiel cuando nosotros somos infieles. Pablo le afirmó esto a Timoteo. Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Imagínense, amados, la fidelidad de Dios, el nivel y la altura que tiene.
La misericordia de Dios que ha esperado por miles de años a Israel que se arrepienta. ¿Cómo vamos a decir que Dios no tiene paciencia? Si Dios hubiese pegado un soplido sobre la tierra de Israel y no quedaba nadie. Sin embargo, Dios ha esperado que su pueblo se arrepienta y sigue esperando lo mismo, y sucederá en los días de la gran tribulación que Israel se volverá a su Dios. Habrá un remanente que se volverá al Señor y entonces Israel será salvo. Y se cumplirá lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, las consecuencias de la ignorancia, amados, son el desastre absoluto. Y lo vimos en el mensaje de Elimelec y Noemí. La destrucción total es ignorar la voluntad de Dios, es ignorar su palabra, es ignorar el conocimiento de su verdad. Ese es el caos más grande que viene en nuestras vidas. Dios nos insiste a nosotros, aquí mismo en la iglesia, Dios nos insiste a nosotros. Te aseguro que el martes a las 20 horas vas a tener un montón de cosas para hacer, te lo aseguro. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te va a llegar visita, gente que no esperabas, te va a ocurrir una situación, algún problema, alguna cosa, algo te va a pasar y tú, si eres blandito del decir flojo, vas a decir, ay, no voy a entrar al consultorio bíblico porque después que me manden el link de YouTube. No, no te voy a mandar más el link de YouTube si eres vago para estudiar. No te mando más el link de YouTube. Eso es para ciertas ocasiones nada más. Bien, entonces, es importante masticar la palabra, rumiar la palabra, meditar la palabra. Es importante meternos en ella, profundizar, reflexionar sobre ella para que nuestra vida sea alimentada. Porque después cuando se te quema la casa, cuando se te quema la vida, sales corriendo, disparando para cualquier lado como tábano sin cabeza, como decimos aquí en Argentina, porque no tienes conocimiento de cómo solucionar esa situación. ¿Y por qué no tienes conocimiento? Y porque estuvo mejor comerse un asadito el martes a las 8 de la tarde que estar en consultorio bíblico. ¿Me entienden? Amado, se lo digo con mucho amor, ¿sí? No lo tomen como un reproche a aquellos los que no han estado y a aquellos que tienen su excusa laboral. Ustedes saben, tenemos 5 valores que tenemos que respetar. El que respeta esos 5 valores y no está por los 5 valores, perfecto, lo felicito. Pero si ese día, a esa hora, lo único que vas a hacer es sentarte en el sillón, a mirar una novela, a mirar las redes sociales, a chusmear qué anda haciendo el vecino, el amigo, y no entras al consultorio bíblico, eso es un acto de rechazo del conocimiento de Dios. Eso es lo que dice el profeta Oseas. Rechazaste el conocimiento. Y por cuanto rechazaste el conocimiento, vino la destrucción. Porque Dios te está dando todo el tiempo. Cada mañana los devocionales. Algunos pueden pensar que algún devocional se repitió. Sí, por supuesto que sí. Porque que lo leas 2 veces al año, un solo devocional, es poco todavía. Te lo tendría que repetir 10 veces por lo menos por año para que te quede clara la idea, ¿sí? Entonces, no, es que el pastor repite los devocionales, así que mejor no, ¿para qué me voy a poner a leer? Aprende, aprende, comienza el día comiendo palabra de Dios y vas a ver qué diferente que son las cosas. Entra en el conocimiento de las Escrituras, ama la palabra de Dios y vas a ver cómo todo va a tornarse diferente. Fíjense, vamos a leer lo que dice Juan 8:31. Estos textos yo los he citado en otras predicaciones, pero le vamos a ver ahora un lado diferente quizás del que tú has comprendido. Juan 8. Verso 31 dice, dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos. ¿Qué características tenían estos judíos? Que habían creído en él. O sea que no eran judíos como los otros que eran más bien jodidos. Estos eran judíos creyentes, ¿sí? Estos habían creído en él. Si vosotros, les dijo Jesús, si vosotros permaneciereis, una constante, una cosa regular,
una cosa continua, una disciplina diaria, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, entonces, para ser discípulo, un verdadero discípulo, yo primero debo permanecer en la palabra, entendiéndola, escuchándola, leyéndola, comprendiéndola, reteniéndola, aplicándola. Cuando yo haga esa actividad, me voy a transformar en un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, antes de ser discípulo, ¿qué eran estos judíos? Creyentes. Porque dice que les dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces, la pregunta lógica ¿es lo mismo ser creyente que ser discípulo? Conteste usted. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las congregaciones de la tierra están llenas de gente que es o dice ser creyente. ¿Pero son todos discípulos? Evidentemente no. Evidentemente no. Discípulo es aquel que ha permanecido en la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, entendiéndola, reteniéndola y aplicándola. ¿Sí? Esos son los pasos. Eso es lo que dice la parábola de la buena tierra. ¿Recuerdan la parábola de la buena tierra que habla de esas 4 tierras diferentes? Bien, la buena tierra, la que lleva fruto, es aquella que recibe la palabra, la comprende, la retiene, la guarda, ¿sí? Con perseverancia. Con perseverancia, sinónimo de permanencia. Bien, siguiente versículo. ¿Qué dijo Jesús en el verso 32? Que cuando ellos hicieran esto, cuando perseveraran en la palabra de Dios, serían verdaderamente sus discípulos. Y como consecuencia, como resultado, conocerían la verdad y la verdad los haría, ¿qué cosa? Libres. Libres. La verdad te libera. La verdad te saca de la cárcel. La verdad te quita las vendas. La verdad te sana. La verdad te santifica. La verdad te edifica en la fe. La verdad te fortalece. La verdad te da identidad. La verdad de Dios te hace libre, verdaderamente libre. Como dice más adelante el verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pues entonces, si el discípulo es el que, por conocer la verdad, termina siendo libre, fundamentalmente de la ignorancia y de la oscuridad que esto representa, ¿qué sucede con el creyente? Dijimos que primero eran creyentes y Jesús los estaba invitando a ser discípulos, a transicionar a otra posición. Como creyentes, ellos todavía estaban atados, estaban en cárceles, estaban en oscuridad, todavía no habían recibido toda la luz que ellos tenían que recibir. Por eso es que hay creyentes que llenan los templos por millones alrededor de todo el planeta, que viven diciendo que no pueden, que no son los peores, que todo les sale mal, que viven en crisis, que están en problemas, que se sienten en cárceles, que están abatidos, que están derribados, que están... Por eso. Porque se pasan 2 horas cantando canciones huecas, sin sentido, porque hoy en día lamentablemente la música cristiana ha perdido mucha consistencia doctrinal. Se pasan 2 horas en un culto emocional y a la hora de llegar a lo racional, desde el punto de vista espiritual e intelectual, se aburren.
Entonces el predicador tiene que estar allí pidiéndoles perdón. Ay, hermanos, ya termino, ya llegamos al final. Hace apenas 20 minutos que empezamos. Si hubiesen tenido un apóstol Pablo predicándoles, ¿no? ¿Qué pasaría? Unos cuantos títicos caerían de la ventana y morirían. ¿Se acuerdan ese pasaje de Hechos que nos dice que estuvo toda la noche Pablo predicando? Toda la noche estuvo predicando Pablo. Yo soy principiante al lado de Pablo, ¿sí? Toda la noche había estado predicando, hasta que uno se le durmió y cayó por la ventana porque estaban en el primer piso de la casa y se mató. Bueno, ¿qué problema? Vamos, lo bajamos, lo resucitamos y volvemos y seguimos con la enseñanza, dijo Pablo, ¿sí? Así que fue, lo resucitó y lo trajeron otra vez a la comunidad del grupo. Amados, eso nos enseña a nosotros la importancia que tiene y la urgencia que tiene entrar en el conocimiento de las Escrituras en todas las áreas posibles de las Escrituras. Las Escrituras no hablan solamente de santidad, no hablan solamente de la fe, no hablan solamente de las riquezas, no hablan solamente del matrimonio. No, las Escrituras comprenden toda la vida del ser humano, todas las áreas del ser humano, todo el quehacer diario del ser humano están comprendidas en las Escrituras. Y si nosotros necesitamos dirección de Dios, la vamos a encontrar allí, en las Escrituras. En las Escrituras. Cosas tremendas. Estoy tentado de decirle algunos principios de prosperidad que los tengo preparados para el martes, pero no es el tema. Porque es tremendo, hermanos. Textos escritos en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios son principios que manejan los multimillonarios hoy. Hoy. Y nosotros a veces no sabemos diferenciar lo que es gasto de inversión. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre gastar dinero e invertir dinero? Veo solamente 2 personas cabecear. Ok, el martes a las 20, acuérdese. El martes a las 20 se va a enterar de muchas cosas. Ese es el problema, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es un gran problema para los seres humanos. Por eso no sé cómo, por eso no sé cuándo, por eso no sé cómo, por qué, para qué, no sé. Vives en una cárcel de oscuridad y de ignorancia cuando no conoces la verdad. Eso dijo Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está el punto. Ahí está el punto de inflexión. Ese es el punto de quiebre. Ese es el punto de quiebre. Muchas veces estoy meditando mientras estoy predicando en las cosas, mi mente recuerda momentos y a veces vienen a mi memoria algunas excusas que yo escucho ante la falta del conocimiento. Escucho personas que me dicen, pastor, lo que pasa es que yo no terminé mi secundario. ¿Dónde dice la Biblia que tú tienes que tener secundario para conocer a Dios? ¿Hay de los que hicieron la primaria, dice la Biblia, que irán todos al infierno por ignorantes? No dice eso la Biblia. Bienaventurados los universitarios porque han entendido comprensión de texto y entonces serán salvos. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. Yo tenía a mi abuelo, que era un hombre, ya cuando yo lo tengo en mi memoria, en mi retina, ya era viejo. Y era un viejo alcohólico, pero era un viejo alcohólico, pero de lo peor. Quedaba tirado en las calles, por ahí era una cosa, pero era una cosa tremendo mi abuelito. Bien, no sabía ni leer ni escribir. Era totalmente analfabeto. Totalmente analfabeto. Nunca aprendió qué significaba una M con una A repetida 2 veces. Mamá. Nunca logró leer eso. Pero después de viejo, de ser un viejo pecador y vicioso,
un día el Espíritu Santo vino a su conciencia, lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y él tuvo el tino de decirle a Dios, te creo, Señor, y te abro mi corazón. Y ese viejito, después de ya tener cerca de los 80 años, alguien le regaló una Biblia de tapas verde, me acuerdo. Y ese viejito comenzó a aprender a leer en esa Biblia. Cuando se quiere, se puede. Pero hay que trabajar duro, hermanos. Hay que trabajar duro. Ay, no, es que me arde la vista, entonces por eso no leo la Biblia. Es que tengo los ojos secos. Es tanto mirar el celular que se te secan los ojos. Es que soy lento para leer. Entrénate. Cuando tú te entrenes vas a ver cómo vas a leer de rápido. No hay excusa, amados. Por lo menos nosotros aquí, los que estamos aquí, no tenemos excusa. Aquí no hay nadie que no sepa ni leer ni escribir. Yo llegué al Señor con mi primario completo, así que yo estaba destinado al infierno. Yo llegué al Señor con mi primaria completa, nada más. Nada más. Nada más que eso. Yo era un cubito negro. Cuadradito del lado que me miraran, negrito. Y me amó mi esposa así, siendo así de cuadradito. Era un cubito negro. Cuadradito por el lado que me miraran. Leí algún texto bíblico y me gané el mote o el apodo de marciano. Así me llamaba mi profe del grupo de estudios bíblicos de los domingos, de la escuela dominical. Él me decía a mí, sos un marciano, me decía. Agarrás la Biblia para cualquier lado. ¿Cómo vas a interpretar eso? Bueno, y para eso te pregunto. Yo lo cansaba de preguntas, por supuesto. Lo llenaba de preguntas a mi profe. Por eso te pregunto, varón, ¿para qué estás aquí? Y él se impacientaba hasta tal punto que un día me dijo, mira, te voy a pedir un favor. No me preguntes nunca más nada en la clase. Después que termine la clase, haceme todas las preguntas que quieras. Pero en la clase me dejás que dé la clase a los chicos de la clase. Éramos todos jovencitos. Sos un marciano. Bueno, así empecé. Quizá alguno de ustedes se sienta así, un marciano que no entiende nada. ¿Sí? Hoy en día tengo en mi currículum que he dado seminarios a pastores de los más conocedores de las Escrituras, me han invitado a dar conferencias a ellos, seminarios para ellos. ¿Me explico? Pero eso no es mágico. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no es que, ay, es que el Señor le dio un don a usted, que, ay, qué tremendo el don. Lo que te dio, el don que me dio a mí, el mismo don que te dio a ti para entender las Escrituras. ¿Sabes cuál es ese don? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Ese don es el que a nosotros nos revela, nos enseña. Jesús lo dijo en Juan 14. El Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Me explico? Entonces no es que yo nací sabiendo todo, no es que yo, ni siquiera hoy sé todo. Hoy tengo el mismo sentimiento que me decía la hermana esta mañana. Cada vez que entiendo más las Escrituras me doy cuenta lo ignorante que he sido. Pero he sido ignorante hasta hoy que entendí algo más. Y mañana seguiré entendiendo otra cosa y pasado otra cosa. Pero yo trabajo a diario, cada día trabajo para poder entender, comprender, analizar, profundizar la palabra de Dios. Es un trabajo diario que hay que tomarse. Claro que es más cómodo estar panza arriba mirando ahí la carrera de Fórmula 1, el partido de fútbol. Claro que eso es más cómodo. Pero cuando tienes que salvar tu familia no sabes de dónde agarrarte. Cuando tienes que salvar tu vida no sabes de dónde tomarte. Cuando vienen las tormentas y golpean tu barca no tienes anclas. Porque no tienes de dónde tomarte de las promesas de Dios para salir de esas tormentas.
La fe no te alcanza. ¿Y por qué no te alcanza? Porque no se cumple en ti lo que dice Romanos 10:17. Allí dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Tu fe nace, tu fe se alimenta, tu fe crece, tu fe se fortalece, tu fe se acrecenta, tu fe permanece, tu fe te direcciona. Todo hace la fe cuando está sostenida y fundada correctamente en la palabra de Dios. Bien, creo que hasta aquí es suficiente. ¿Lo dejamos ahí el mensaje o un poquito más seguimos? Si seguimos un poquito más, vamos a tener para media hora más como mínimo. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Seguimos o cortamos? Levante la mano el que quiera que sigamos. 2 manos. Bien. Entendieron perfectamente el valor del conocimiento de las Escrituras. Muy bien. 2 manos se levantaron. ¿Seguimos o cortamos? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Muy bien. Bueno, ahí parece que se despertaron ahí. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos o razones, más que ejemplos, razones de por qué la palabra del Señor es tan importante en nuestras vidas y debemos nosotros valorarla como tal, vivirla como tal, experimentarla, entrar en ella, conocerla, trabajar en ella cada día. ¿Por qué es tan importante todo esto? Bien, primero, número 1. La palabra de Dios, la primera razón es porque la palabra de Dios nos enseña, nos corrige y nos equipa. Nos enseña, nos corrige y nos equipa. ¿Dónde está escrito esto? 2 Timoteo 3:16, incluido el 17. Allí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es la fuente principal de enseñanza y doctrina en la iglesia. La palabra de Dios provee corrección, provee guía, ayuda a la vida del creyente a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Además, equipa a los miembros de la iglesia para realizar buenas obras y vivir vidas que honren a Dios. Razón número 2. La palabra de Dios nos fortalece y nos edifica en la fe. Lo que decíamos recién, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La exposición constante de la palabra de Dios alimenta y fortalece la fe de los creyentes. Al escuchar y meditar en las Escrituras, las personas profundizan su confianza en Dios y en sus promesas, porque ahora las conocen y las pueden aplicar y comprobar. Esto les permite entonces enfrentar desafíos con mayor resiliencia y con esperanza. Eso hace la palabra de Dios cuando la oímos atentamente. Razón número 3. La palabra de Dios nos alimenta y nos da crecimiento espiritual. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. Esto le dijo Jesús, ni más ni menos, Jesús a Satanás. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te das cuenta? No solo de pan vive el hombre, es decir,
no solo nos alimentamos de lo material, sino que debemos alimentarnos fundamentalmente de lo espiritual, que es la palabra de Dios. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. También nos insta a que deseemos como niños recién nacidos, como esos bebitos recién nacidos cuando vienen al mundo a las poquitas horas ya están sintiendo el hambre y se agarran del pecho de su mamá y lo aprietan y lo estrujan. Lo desean profundamente, desean alimentarse de esa leche de mamá, ¿sí? De la misma manera, dice el apóstol Pedro, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Entonces la palabra de Dios nos alimenta y nos hace crecer. Nos hace crecer. Por eso es que usted puede ver que en una congregación hay personas que pueden estar 10 años, 15, 20 años y alguien llega y al año tiene una estatura espiritual superior a aquel que está hace 20 años en la iglesia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Ah, no, lo que pasa es que este que llegó ahora hace poco es mucho más inteligente que el otro hermano. No. No pasa por el nivel de inteligencia, pasa por el nivel de sabiduría. No se trata de cosas terrenales y humanas, como la inteligencia, que todo ser humano tiene, sino que pasa por la sabiduría que no todo hombre tiene. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice la palabra de Dios. El temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay hambre de Dios, no hay hambre de palabra de Dios. No hay hambre de conocer la voluntad de Dios. Cualquier cosa es más atractiva. Cualquier cosa me distrae. Me distrae. Hay un texto, quizás ustedes todos lo deben recordar, del pasaje de las 4 tierras, donde habla la parábola del sembrador, de que fue el sembrador y mientras iba de camino cayó algunas semillas a la orilla del camino, otra entre espinos, ¿sí? Hasta que finalmente la última cae en buena tierra. Bien, hay una de ellas, la primera, si mal no recuerdo, que dice que el enemigo vino y robó la palabra, robó la semilla que había sido sembrada. ¿Sí? Entonces, hay personas que se preguntan esto de cómo es posible que el enemigo robe la palabra de nuestro corazón. ¿Acaso el enemigo se puede meter en nuestro corazón? Decir eso sería hacer una interpretación hiperliteral de ese texto. Sin embargo, si ustedes leen otras versiones bíblicas, ahí se les va a revelar rápidamente qué significa eso. El APDT, si mal no recuerdo, disculpen que no les dé la información completa porque no lo tenía pensado para esta parte del mensaje, pero si lo buscan, como les digo, trabajen un poquito ahí, busquen 2, 3 versiones y lo van a encontrar rápido. En la PDT, si mal no recuerdo, dice que la manera en que el enemigo quita la semilla que representa la palabra de Dios del corazón de las personas es entreteniendo a la gente, distrayendo a las personas. A través de distractivos, el enemigo te roba la palabra del corazón. A través de distractivos. Por eso te dije hace un rato que el martes a las 8 de la tarde lo más probable es que te aparezcan 500.000 distractivos. Y tú tienes que ser el que elige qué. El que elige qué es más valioso. Atender el distractivo, atender la distracción, atender el entretenimiento o abrir tu corazón a la palabra del Señor y el conocimiento que te hará libre. Somos nosotros los que elegimos. Dios no hace sabio a uno y burros a otros. No, Dios da a todos por igual, les da su palabra, a todos. Quien más crece es quien más hambre manifiesta. Quien más crece es quien más estudio y reflexión y meditación bíblica tiene. ¿Me explico? Ay, pastor, es que a esa hora a mí me encanta hacerme un pebrecito y unas tortas fritas, una sopaipilla y ponerme a tomar mate con sopaipilla. Me acordé de eso porque me acuerdo que había una familia de la iglesia chilena
que a la señora le encantaba hacer sopaipilla a las 8 de la tarde. Por eso me acordé ahora de esa anécdota. A las 8 de la tarde, era una familia muy amiga mía, y yo me dejaba caer puntualmente a esa hora porque había sopaipilla calentita con pebrecito y mate caliente. Imagínense, era un vicio eso, era un vicio. Así que a esa hora yo tenía la excusa perfecta para no ir a la reunión de estudio bíblico. ¿Me explico? Bien. Tenemos que ser sabios y no ser niños en ese sentido, sino niños que desean la palabra de Dios como si fuese una leche que los va a fortalecer, que los va a hacer crecer para salvación, como dice el apóstol Pedro. Así que, como el cuerpo físico necesita entonces lo material para crecer y desarrollarse, también el cuerpo espiritual necesita su alimento para poder crecer y desarrollarse. Antes de ir a la 4, déjenme leerle este texto. Efesios 4, verso 11. Efesios 4:11 lo voy a leer en la versión NTV. Fíjense, allí ustedes van a entender el propósito mío. Yo, como pastor en la iglesia, tengo un propósito que está explicado en este texto. Dice el verso 11 en adelante. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará, fíjense cuántas veces vemos esto, algo constante, algo que permanece, algo que continúa, algo continuo. Esto continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Te das cuenta cómo Dios se ha preocupado y ocupado en formar personas, en darle dones ministeriales a personas para que puedan ejercer en la iglesia esto, enseñar, comunicar la palabra de Dios, para que tu vida madure y llegue al conocimiento pleno del Hijo de Dios y tú puedas completar tu propósito en la vida siendo un hombre maduro que ha llegado a vivir en la plena y completa medida de Cristo, como dice el texto bíblico. Para eso es importante el conocimiento. No se puede llegar sin conocimiento, dice el texto. Razón número 4. La palabra de Dios sirve para guiar y dar dirección a nuestra vida. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando a ti se te cierran los caminos, cuando a ti se te oscurece la vida, cuando a ti se te viene la noche encima y parece que el caos total arrecia sobre tu vida, es el momento en que necesitas luz, es el momento en que necesitas ver el camino de salida. Y quien te alumbra el camino de salida es la palabra de Dios. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara. Fíjense qué maravilloso eso. El mandamiento es lámpara. La enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios sirve entonces como guía confiable.
En un mundo lleno de incertidumbres y de desafíos morales, hoy en día más que nunca, la palabra de Dios proporciona dirección clara y principios sólidos que ayudan a los creyentes a tomar decisiones sabias y a vivir de manera que honren a Dios. Razón número 5. La palabra de Dios nos sirve para convicción y transformación del corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entonces tiene poder para penetrar profundamente en el corazón humano. Por eso nos confronta. Nos sentimos confrontados cuando Dios nos habla muchas veces. Trae convicción de pecado. Promueve en nosotros una transformación genuina. A través de la exposición de las Escrituras, los creyentes son confrontados y animados a conformar sus vidas a la santidad y a la justicia de Dios. Es por medio del conocimiento. Si no, tú vives siendo el mismo siempre y no hay cambios en tu vida, no hay transformación. Qué triste es ver que una persona después de 10, 15, 20 años sigue siendo la misma persona. Y muchos hasta se jactan de eso. Dicen, no, yo no cambio, yo soy el mismo siempre. ¿Cómo vas a ser el mismo siempre? Eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor que nos puede pasar, ser siempre las mismas personas. Tenemos que ser transformados, dice la palabra de Dios, y tenemos que caminar hacia esa imagen perfecta que es Cristo, caminar rumbo a eso. La vida la tenemos que entera ocupar en eso, en parecernos cada día más al Hijo de Dios, en restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Me explico? Entonces, si tú vas a hacer toda la vida lo mismo, eso me está diciendo a mí que tú no has crecido ni una pulgada. No has crecido nada. ¿Y por qué no has crecido? Porque rechazaste el conocimiento. Porque toda persona que ama y crece en conocimiento, crece por consecuencia como persona. Se libera de la ignorancia de los paradigmas del mundo. ¿Recuerdan ese pasaje de la palabra de Dios que dice que nosotros no hemos sido rescatados con oro, con plata o con piedras preciosas, como si pudiésemos pagar nuestra salvación, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató, dice, de una vida vacía y sin sentido que habíamos recibido de nuestros padres? Eso dice la palabra. ¿Qué vida habíamos recibido de nuestros padres mundanos y terrenales? Una vida vacía y sin sentido. Imagínate que tú llegas en esas condiciones a ser creyente y nunca te trasladas a la posición de discípulo. Nunca pasas al siguiente nivel. Vas a ser creyente toda tu vida, pero vas a vivir atado, vas a vivir en cárceles, las tormentas te van a dar vuelta, te van a volcar la vida, vas a vivir atribulado, vas a pasar por situaciones y no vas a saber qué decisión tomar, y lo más probable es que hagas como Elimelec. En el momento que estés en crisis, tomes las peores decisiones por haber rechazado el conocimiento de Dios. Estos días he tenido que atender gente que ha tomado decisiones terribles contra su propia vida. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Estamos entendiendo la respuesta en este mensaje. Porque se rechaza el conocimiento de Dios. El enemigo viene y nos presenta distractivos y ahí salimos como bobos detrás de los distractivos. Salimos corriendo a buscar entretenimiento, a llenar nuestro corazón de cosas necias, insensatas. Y entonces después viene el caos. Y que en algunas ocasiones termina de la peor manera. De la peor manera. ¿Cuántas veces he visto yo maridos decirme, pastor, es que yo no sé cómo edificar mi casa, no sé?
varón, ¿cuánto hace que conoces a Cristo? Y yo que lo conozco al Señor es de toda la vida, porque me crié en la iglesia, yo soy de cuna cristiana. ¿De dónde sacaron eso de la cuna cristiana? No sé, porque la Biblia no habla de tal cosa. No hay cristianas impías ni cunas cristianas, ni cunas santas ni cunas pecadoras. No existe tal cosa. Hay personas que se justifican en eso. No, no es una manera de justificarnos, porque posiblemente vivimos en un hogar creyente, pero que no fue discípulo de Cristo, y mucho menos siervo, y mucho menos amigo de Cristo. Entonces, por eso es que no sabemos cómo edificar nuestra casa. Por eso, pasan los años, pasan los años, pasan los años, y la casa se destruye. La palabra del Señor dice que la casa se fortalece con sabiduría. Y la sabiduría no es inteligencia humana, no es manipulación de emociones del otro para hacerlo sentir conforme viviendo conmigo. No, la sabiduría es lo que viene como resultado, procede, bien digo la palabra, procede del temor de Dios y del conocimiento de su voluntad. Allí hay sabiduría, conocer a Dios, conocer su voluntad y aplicarla. ¿Me explico? Ay, pastor, me estás confrontando hoy. No, es la palabra la que nos confronta. Yo no te confronto, ¿sí? Yo solo soy un comunicador de lo que Dios nos enseña en su palabra, porque si hay confrontación, también la hace conmigo el Señor. También a mí me confronta. Yo lo único que tengo es el deber de decirlo, porque para eso me puso Dios en la iglesia. Esto no te lo va a decir, como siempre les digo, el verdulero, el carnicero, el herrero, la enfermera, el médico, el psicólogo. Nadie te va a decir esto. Esto solo viene de parte de Dios a través de los medios de gracia que Dios puso, los dones que Dios puso en la iglesia, que son estos ministerios que acabamos de leer en Efesios. Entonces recibamos con aprecio la palabra de Dios. Aquí yo no estoy haciendo esta prédica puntualizando sobre nadie, nada personal. No, esto es para todos nosotros, para toda la iglesia. Todos debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Juan 17:17. Aquí viene la sexta razón de poder nosotros abrigar la palabra de Dios. Es que la palabra santifica y purifica nuestras vidas. Es lo que acabamos de decir. Juan 17:17 dice, Jesús dijo estas palabras en una oración. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, lo que él había dicho en Juan 8:32. ¿Qué hace la verdad? Nos santifica, nos purifica, nos aparta del error, nos aparta del yerro, nos aparta del pecado, nos alerta del camino malo. La verdad nos trae luz al camino y nos hace ver lo que está mal. ¿Para qué? Pues para que corrijamos. Y cuando corregimos es cuando nos santificamos. La palabra de Dios entonces es el medio por el cual los creyentes somos santificados y purificados. Al adherirnos a las enseñanzas bíblicas, la iglesia se aparta del pecado y se consagra al servicio y adoración de Dios, reflejando al mundo. Y esta es otra ventaja importantísima de poder vivir la palabra nosotros, es que nos transformamos en un reflejo de Cristo hacia el mundo, porque reflejamos al mundo la voluntad de Dios aplicada en nuestra vida. Entonces la gente nos mira y dice, yo quiero lo que este varón tiene, lo que esta mujer tiene, lo que esta persona vive, lo que esta persona disfruta de Dios. Esta persona tiene vida en sus ojos, esta persona tiene una vida diferente, él no vive como el regular de los mortales, esta persona marca la diferencia, esta persona encara la vida de otra manera, esta persona enfrenta las aflicciones más grandes de la vida de una manera victoriosa. Yo quiero tener esa fuerza, yo quiero tener ese poder en mi vida. Bien, ese poder se llama Dios. Y cuando lo conocemos, cuando le creemos, cuando crecemos en confianza, en su amor hacia nosotros, en su plan de vida para nosotros, entonces tenemos paz,
tenemos tranquilidad, tenemos sosiego, tenemos fortaleza y el gozo de Dios se apodera de nuestro corazón. Séptima razón, para proclamar el Evangelio y hacer discípulos, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para eso, para proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice después? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿qué tengo que saber yo primero? Todas las cosas que Jesús nos mandó, para que después yo pueda trasladar ese conocimiento a los nuevos discípulos. ¿Me explico? Miren, les voy a dar un secreto, una clave para hacerles la vida más fácil. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, el título en la Reina Valera dice el Sermón de las Bienaventuranzas. En otras Biblias dice el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5. Bien. Jesús comienza a hablar desde el versículo 1, sigue hablando en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7 ese sermón. Son 3 capítulos enteros donde Jesús habla de principio a fin de las cosas importantes para la vida cristiana y para una casa que se construye sobre la roca y que prevalece ante las tormentas y las tempestades de la vida. Jesús dijo: aquella persona que haya oído esta enseñanza, el que oye mi palabra y la aplica, lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vengan los vientos y las tempestades, la casa permanecerá firme. Pero si alguien oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio, insensato, que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron las tormentas y las tempestades y soplaron los vientos, y la ruina de esa casa fue grande. Miren qué fácil que es aprender a tener un hogar bien establecido, firme, permanente, sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Cómo? Aprendiendo el capítulo 5, el 6 y el 7 de Mateo. Eso dijo Jesús específicamente. El que oye estas enseñanzas y las hace, tendrá una casa firme y permanente. ¿Te das cuenta? No es tan difícil. Tienes que leer 3 capítulos nomás. 3 capítulos, ¿sí? Porque algunos por ahí cuando uno habla del conocimiento bíblico se asustan y el pastor empezó a hablar de hermenéutica, de homilética, de exégesis, de teología sistemática, de escatología, de pneumatología, no entiendo nada de esas palabras y nos asustamos. No es para tanto, hermano, no es para asustarse. Es tan sencillo que ustedes leen del capítulo 5 al 7 y lo obedecen y van a tener unos resultados extraordinarios en su vida. Extraordinarios. Solamente 3 capítulos, imagínense. No es tan difícil. No es tan difícil escuchar al Señor. Es más simple de lo que parece. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bien. ¿A quién es salvación? Al que cree. ¿Y quién es el que cree? El que oye. ¿El que oye qué? Palabra de Dios. ¿Y cómo oirán palabra de Dios si no hubiese quien les hablase? ¿Sí? Por eso es que nosotros, la iglesia, tenemos esa responsabilidad y estamos en deuda con el mundo. El apóstol Pablo dice en un momento de su vida: soy deudor. Soy deudor. Y nosotros todos nos podríamos unir a ese sentir de Pablo. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le deben algo? ¿De quiénes son deudores ustedes?
Generalmente nuestro corazón terrenal, ¿qué nos dice? Ay, le debemos todo a Dios. Tengo una gran deuda con Dios. Eso es antibíblico. Porque la Biblia dice que Cristo pagó tu deuda y tú no le debes nada a Dios. Madre mía, qué principios tremendos eso. Tú no le debes nada a Dios, Dios no te está cobrando nada. A quien le debes tú es al mundo. Pablo lo dijo, soy deudor al judío primeramente y luego al griego también, de darles a conocer el evangelio. ¿Quieres pagar deuda? ¿Te sientes deudor? Paga la deuda. ¿Cómo la pagas? Predicando el evangelio. ¿Qué evangelio si no lo entiendes? ¿Me comprenden? Hay que entenderlo, hay que conocerlo. Aprende aunque sea unas cuantas cosas básicas del evangelio. Aunque sea algunas pocas cosas, aprende para poder hablarle a otro y empezar a pagar esa deuda que tú tienes. Porque ciertamente somos deudores, pero le debemos al mundo, no a Dios. Al mundo le debemos el evangelio. Eso dice la palabra. Dios no te está cobrando nada. Todo lo que Él te ha dado ha sido por gracia. Y Él te justificó. La palabra del Señor dice claramente en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el medio que Dios permitió que pagase nuestra deuda fue Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso, por medio solamente de la fe, no tienes que pagar ningún precio. Tranquilo con eso, no me tienes que mandar a mí ninguna ofrenda especial para el superapóstol, una ofrenda de pacto, de sacrificio y de... No caigamos en esas tonterías que enseña el mundo religioso, que no conoce la palabra de Dios, sino conoce la gracia. Dios te justificó y te regaló tu salvación. La salvación, dice Efesios 2:8, es por gracia, mediante la fe. ¿Te das cuenta? Así que no tenemos excusa, amados. No tenemos excusa. Tenemos la gracia, tenemos la unción del Espíritu, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos en la palabra, tenemos todo lo que necesitamos para ser verdaderas luminarias para este mundo. Cuando el mundo te mira, ¿se siente iluminado? Pregúntate eso. Cuando el mundo te mira, ¿se siente iluminado? ¿Qué reflejas? ¿Reflejas la imagen del Hijo de Dios? ¿O cuando el mundo te ve y te habla de lo que tú reflejas, qué te dicen? Hay que analizar eso. Cuando crece la palabra, cuando multiplicamos la palabra, cuando la palabra de Dios es predicada, ¿saben qué ocurre? Los discípulos se multiplican. Los discípulos empiezan a crecer. La multiplicación no es solamente cuantitativa, sino cualitativa. Se empieza a ver el fruto de la palabra de Dios en la vida de las personas. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te das cuenta? Cuando se multiplica la palabra, cuando crece la palabra, el número de los discípulos se multiplica grandemente. Amén. Discípulos, no creyentes solamente, sino discípulos. Tiene que crecer la palabra para que los discípulos se multipliquen y crezcan. ¿Me explico? Discípulos, no creyentes solamente. Creyentes se pueden juntar con una simple invitación por las redes sociales, juntamos un montón de gente creyente para una reunión de carácter religioso. Pero discípulos solo se multiplican cuando la palabra de Dios crece en ellos. Razón número 8. Nos quedan solamente 2, así que tranquilo que ya estamos terminando. Razón número 8. La palabra de Dios y el conocimiento de su palabra viene a nuestra vida para consolación y para esperanza.
consolación y esperanza. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Wow! Este versículo sí que es ¡wow! ¿Cómo mantenemos nosotros viva la esperanza? ¿Cómo nos mantenemos nosotros fortalecidos, consolados en medio de la tribulación de la vida? ¿Qué nos imparte a nosotros la paciencia suficiente para poder soportar los embates que esta vida nos presenta? Pues lo que está escrito para nuestra enseñanza. Repito el texto, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En los momentos más difíciles de la vida, lo único que te va a sostener firme, inquebrantable, sobre la roca, es la palabra de Dios. Salmo 119:50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos levanta cuando estamos caídos, cuando nos sentimos moribundos, agonizantes en la vida? ¿Qué es lo que nos vivifica? El conocimiento de la palabra, amados. Es tu palabra la que me vivifica, dice el Salmo. En tiempos de grandes dolores, de grandes sufrimientos, de incertidumbre, la palabra de Dios ofrece ese consuelo, esa esperanza. Las promesas de Dios, las enseñanzas contenidas en las Escrituras, fortalecen el espíritu y proporcionan paz en medio de las tribulaciones. Razón número 9. Conocer la palabra de Dios es sumamente importante para prevenir el error y la falsa doctrina. Algo que hoy en día está a la orden del día. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo hace referencia a los hermanos de Berea, de la ciudad de Berea, porque ellos se comportaron de una manera más noble que los de Tesalónica. No solamente recibían con solicitud, con atención, prestando atención, concentrados en la prédica y en la enseñanza del Evangelio, sino que además tomaban nota de todo para comprobar, escudriñando cada día las escrituras que ellos tenían en mano, por supuesto, que eran la Septuaginta o la versión de los 70 o el Evangelio, el Antiguo Testamento que se conocía en hebreo o en griego en este caso. Entonces, amados, es importantísimo para no caer en errores, para no ser llevado por todo viento de doctrina, como decía Efesios 4. Es importante el conocimiento de las Escrituras. Segunda de Timoteo 4, 2 y 4 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y este es el tiempo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una iglesia, amados, una iglesia fundamentada en la abundancia de la palabra de Dios está mejor equipada para discernir y para resistir las enseñanzas falsas y las doctrinas erróneas. El estudio constante de las Escrituras, como hacemos aquí en la iglesia, permite a los creyentes y a los discípulos y a los siervos y a los amigos de Dios mantenerse firmes en la verdad y evitar ser engañados. Hebreos 5:11 dice esto. Acerca de esto, cuando dice acerca de esto, se está refiriendo a la apostasía.
Es decir, aquellas personas que terminan apartándose de la fe y terminan negando a Cristo en sus vidas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa ser tardos para oír? Lentos, descuidados, desatentos. Te tengo que decir las cosas 1000 veces para que te entren en la cabecita. Porque si no, hay una versión bíblica que en esa partecita dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Fíjense que claro que lo dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínate que tú tienes un hijo que con mucho gusto y placer le das la leche cuando tiene un mes de nacido, 1 año de nacido, 5 años de nacido, 10 años de nacido, 15 años de nacido, y a los 20 años, imagínate venga tu hijo llorando a pedirte que les des el pecho porque quiere tomar la leche. O sea, eso te entristecería. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué no se desarrolla? Come comida sólida, hijo. No, yo quiero leche, nada más que leche. 20 años, 30 años, lo único que quiere es leche. ¿Qué va a pasar con esa persona? Obviamente no está teniendo un desarrollo normal. Pablo está tomando este ejemplo para usarlo como una analogía comparativa con nuestras vidas cuando nosotros no comemos alimento sólido porque estamos todo el tiempo tomando lechita, livianito, que no nos indigeste, ¿sí? Todo aquel que participa, dice el verso 13, de la leche, es inexperto en la palabra. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, no podemos quedarnos todo el tiempo en la estación de niños. Hay que pasarla. Y el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y el último punto. ¿Por qué es importante avanzar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Para poder fomentar la unidad y el amor entre los creyentes. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ahí viene el título del mensaje de hoy. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Efesios 4:15 dice, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando la palabra de Dios habita abundantemente en la iglesia, promueve la enseñanza mutua, la exhortación mutua, la adoración conjunta, fortaleciendo los lazos de amor y unidad entre los miembros. La verdad bíblica compartida en amor conduce a una comunidad más fuerte y más unida en Cristo. Conclusión. La abundancia de la palabra de Dios en la iglesia es fundamental, repito, para cumplir con el propósito y la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros, su pueblo. A través de las Escrituras, los creyentes son instruidos, fortalecidos, consolados y equipados para vivir vidas que glorifican a Dios y son un testimonio de su amor al mundo. Por lo tanto, es esencial que la iglesia mantenga un compromiso firme con la enseñanza y la proclamación constante de la palabra de Dios. Quien está lleno de la verdad, está lleno de la palabra de Dios. Quien está lleno de la palabra de Dios, está lleno de Cristo. Esa es la ecuación. ¿Tú quieres estar lleno de Cristo? ¿Quieres ser un reflejo de Cristo?
¿Quieres vivir una vida como Cristo ordenó para tener una casa firme? ¿Para sostenerte ante los embates, las crisis, los problemas, las dificultades y las aflicciones de esta vida? Si eso es lo que tú quieres y quieres estar lleno de Cristo, tienes que estar lleno de su palabra, lleno de su verdad. Cuando tú te llenas de esa verdad, te estás llenando de la palabra viva y eficaz. Y esa palabra viva y eficaz te hará vivir la clase de vida que Dios quiere que tú vivas. Ama la palabra. Aprende a amarla. ¿Sabes cuántas veces yo leí el mismo versículo y no lo entendí? ¿Cuántas veces yo leí un libro completo y no lo entendí? ¿Cuántas veces quise comprender historias sangrientas del Antiguo Testamento y yo decía, pero ¿cómo es posible que esto sea de Dios? Veía que chorreaba sangre ese libro, no entendía nada. ¿Cuántas veces lo leí? Hasta que un día se abrió. Se abrió. Y quién sabe todavía cuánto más se tendrá que abrir el entendimiento para seguir comprendiendo cada día más y más su perfecta voluntad para mi vida y para la iglesia. Así que, amados, yo te aliento a que cada día tomes tiempo con Dios, porque tu tiempo con Dios es el tiempo con la palabra. Hay gente que cree que pasar tiempo con Dios es cantar canciones que no dicen nada. Ay, es que me pasé 2 horas adorando a Dios. Ok, ¿y qué quedó en tu corazón? ¿Qué fruto te quedó en el corazón de eso? No estoy diciendo que no cantes, ojo, cuidado, no malinterpretemos las cosas. Yo no estoy diciendo que no cantes al Señor, que no alabes al Señor, no estoy diciendo eso. Alábalo las 24 horas. Pero no creas tú equivocadamente, erradamente, que estar 2 horas cantando al Señor, eso es pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios es pasar tiempo con su palabra. Hay gente que dice, yo oro a Dios, pero Dios no me responde. Y yo les pregunto, ¿cómo está tu Biblia? ¿Está abierta o está cerrada? No, está cerrada. Ah, ¿y dónde crees tú que te responde Dios cuando tú oras? Dios te responde en la palabra. La oración, ¿recuerdan el concepto de la oración? ¿Qué es orar? Orar es un diálogo con Dios en el nombre de con Dios Padre, en el nombre de su Hijo, asistido por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué dice al principio? Es un diálogo. O sea, tú hablas y Dios responde. ¿Y dónde crees tú que Dios responde cuando tú le hablas a Él en oración? Pues en su palabra. En su palabra. Hay gente que dice, oh Señor, respóndeme Señor a mi oración, muéstrame en sueños, en revelaciones de la noche. Eso era para la gente del antiguo pacto. Tú hoy no necesitas eso. En el antiguo pacto sí. En el Antiguo Testamento cuando no había, ¿te acuerdas lo que leíamos recién? Escaseaba la palabra. Escaseaba la palabra. Hoy tú tienes la revelación completa escrita en la Biblia. Pero pastor, entonces usted no cree que Dios habla en sueños. Claro que creo, hombre, siempre interpretan para ese lado las cosas. Claro que creo. A mí me ha mostrado Dios palabras y cosas y enseñanzas en el sueño de la noche. Por supuesto que sí, que Dios lo puede hacer. Claro que Dios lo puede hacer. Anoche mismo estaba ministrando la vida de una persona que había sido advertida por otra persona que hacía como 2 meses atrás había tenido un sueño de que le iba a pasar lo que le pasó. Entonces, ¿Dios habla o no habla por sueño? Claro que Dios habla, pero no es el conducto regular, no es la forma regular que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, es algo excepcional. La manera en que Dios regularmente se comunica con sus hijos todo el tiempo es a través de la palabra profética más segura. ¿Y esa palabra profética más segura qué es? La Escritura, la palabra de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.
quédate reflexionando, quédate pensando sobre esto. Y espero que puedas valorar a partir de hoy de otra manera las Escrituras. ¿No lo entiendes? Pregunta. Pregunta. Ay, pastor, es que yo no lo quiero molestar. Moleste. Si yo no te puedo contestar hoy, te contestaré dentro de 10 años, pero que te voy a contestar, te voy a contestar, mientras Dios me dé vida. Si puedo en el momento contestarte, te contesto en el momento. ¿Cuántos de ustedes no me han preguntado? A cualquier hora me preguntan. A veces me llega a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana me llegan, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Está al otro lado del mundo y por eso no se da cuenta que yo estaba tratando de dormir a esa hora. ¿Sí? Pero no importa, no importa. Al otro día quizás o dentro de 2 días te voy a poder contestar y decirte qué es lo que la palabra de Dios dice allí. Amén. Y lo hago con mucho gusto, sin quejarme. Para eso estoy, así que tú no molestas. Pregunta, crece, madura en la fe. Amén. Padre, te agradecemos en esta noche que nos hayas permitido este tiempo, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a valorarla, nos enseñas a tenerla en el valor que debemos tenerla, Señor. Leer tu palabra no es tiempo de entretenimiento, sino de crecimiento. Leer tu palabra no es, Señor, estar leyendo historias para pasar el tiempo, sino leyendo enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Señor, gracias, porque a través de tu palabra, las Escrituras, nos revelas a Cristo, nos revelas tu voluntad, nos revela la imagen del Hijo de Dios para que nosotros podamos parecernos cada día más a Él. A ti damos la gloria, Señor, por este mensaje que nos has hablado. Gracias, Señor, por abrirnos las Escrituras y enseñarnos todas estas cosas tan importantes y transformadoras. Muchas gracias, papá. A ti damos la gloria por todo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén.